poco menos fluido. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar. Este pasaje, el pasaje que vamos a ver hoy día está en Hechos 9. Les invito a que busquen en su Biblia Hechos 9. Yo voy a hablarles hoy día de un personaje bíblico, ¿okay? Era un hombre respetable, admirado, trabajador, educado, conocedor y cumplidor de la ley judía, pero no era un hombre bueno, tanto así que los cristianos le tenían miedo. Pon la pregunta 1. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué personaje bíblico estoy hablando? Que los cristianos hasta le tenían miedo. Era de Saulo, ¿no? Saulo, que más tarde se le conoció como Pablo. Okay. Y Pablo es un cristiano realmente admirable por la manera en que el Señor lo usó, por la manera en que él fue de gran influencia y bendición a los hermanos de esa época, y sobre todo para que la iglesia cristiana empiece a crecer y a madurar y a saber más acerca del Evangelio. Así que le debemos mucho a Pablo, pero si le diríamos gracias, él va a decir, no me agradezcas a mí, agradecer al Señor, ¿no? Porque él sencillamente me usó. Muy bien. Un día Saulo tuvo un encuentro con Jesús y su vida dio un giro de... ¿Cuánto fue el giro? ¿180 grados o 360 grados? 180. Si es 360 va a quedar igual, ¿no? Sí. Así que 180, ¿no? 180 para que sea media vuelta nada más. Así que su vida dio un giro y se fue en la dirección opuesta. En lugar de perseguir y martirizar a los cristianos, él se convirtió en un cristiano y hasta en un líder cristiano. Entonces, vamos a leer el pasaje, pero antes quería darles un contexto acerca del libro de los Hechos. Ya el pastor una vez lo mencionó, que el libro de los Hechos narra los inicios de la iglesia cristiana. Y en este libro vemos cómo los apóstoles, que empezaron siendo 12 apóstoles, empezaron a predicar y a ministrar y a hacer milagros y hacer tantas cosas que los cristianos fueron subiendo y subiendo en número, ¿no? Fue un crecimiento rápido. ¿Verdad? En sus notas, ¿qué van a poner? El libro de los Hechos narra los inicios de la iglesia cristiana. El ministerio de los 12 apóstoles había producido un crecimiento rápido del número de creyentes. El mayor obstáculo al crecimiento de la iglesia era la oposición de los líderes religiosos judíos, es decir, del sacerdote, el Sanedrín, los sumos sacerdotes. El Sanedrín, por si acaso, era como decir el Congreso, ¿no? Aunque no eran electos, sino que todo sacerdote pertenecía al Sanedrín. Y el Sanedrín tenía un líder máximo que se llamaba el sumo sacerdote, ¿no? Y el Sanedrín tenía varios integrantes, como vamos a ver. Bueno, entonces, para el Sanedrín, para los líderes religiosos judíos, Jesús fue un mentiroso. Mentiroso, él era hasta un blasfemo, ¿no? Y sus seguidores eran unos herejes. Así que para el Sanedrín, el cristianismo era algo que era totalmente contra la religión pura de ellos. Bueno, a los cristianos de esa época se les llamaba seguidores de una secta que se llamaba, le habían puesto de nombre El Camino, ¿no? Así como ahora hay pandillas, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama el Tren de Aragua, ¿no? Y así tienen unos nombres todos raros, ¿no? A los cristianos de esa época le decían, esos son de El Camino, ¿no? ¿Y saben por qué le pusieron El Camino? Porque Jesucristo un día dijo, yo soy el camino de la verdad. El camino de la verdad y la vida. Así es. Muy bien. Este sermón, hermanos, tiene 3 partes. Y son partes bien simples, bien fáciles de entender. Lo primero es antes de Cristo. Después es Cristo o el encuentro con Cristo, y después es después de Cristo. La presencia de Cristo en la historia es tan grande, tan significativa, que hasta los historiadores usan a Cristo como divisor, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Estamos en el año 2025, después de Cristo. Bien, vamos entonces a leer los versículos 1 y 2 de Hechos 9. Espero que estén ahí. ¿Okay? Hechos 9, 1 y 2. Lo voy a leer yo. Dice, entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote
Ya les dije que él es el líder del Sanedrín. Y les pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de Saulo, su vida antes de Cristo. La primera pregunta que tengo, y la siguiente es, ¿de dónde era Saulo? Él era de una ciudad que se llamaba Tarso. Muy bien. La pregunta es, número 2, la pregunta 2 que está ahí. ¿Está ahí? Ok. Ok. ¿Dónde está esta ciudad de Tarso? Inclusive hasta la actualidad. ¿En qué país? A ver, ustedes ahí en sus notas, ahí bien abajo dice respuestas a las preguntas. A la una ya le pusieron, ¿no? Ok. Esta es la número 2. Póngale usted ahí A, B o C. O si quiere, hágalo mentalmente nada más. Ok. Entonces, la respuesta correcta es A, Turquía. Muy bien. Entonces, en la siguiente slide, para los que no sepan dónde está Turquía, ahí está bien arriba, no está en inglés obviamente, donde dice Turkey. Y después, más abajo, está Israel. Así que la mejor manera de llegar es en barco, ¿no? Cruzando Turquía hasta Israel. ¿Okay? Así que la ciudad de Tarso incluso está cerca a la costa, cerca más o menos donde está la Y de Turquía, por ahí es que está la ciudad de Tarso. Y entonces de ahí fue que Pablo migró a Israel. Ok. Los padres de Saulo. Los padres de Saulo eran judíos. Incluso el padre de Saulo, si no lo sabía, era un fariseo. Así que no era cualquier cosa, era un judío realmente entregado al Señor. Era un judío que tenía su fe muy en serio. Un judío que sabía muchísimo de la ley judía. Y entonces Saulo fue criado en ese ambiente, ¿no? De conocer las escrituras, de la religión judía, de seguir los mandamientos. Seguramente él sabía muchas cosas ya de niño, ya de jovencito. Y entonces Pablo, bueno, en ese tiempo Saulo, él quería llegar a ser como su papá, un fariseo. Estamos usando esa palabra fariseo, pero no sé si ustedes la entienden. ¿Cuál es el siguiente slide? En el siguiente slide les quiero preguntar, ¿qué es eso de fariseo? Siempre ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Un fariseo. Así que escriban en el número 3, ¿cuál creen ustedes que es su respuesta? ¿Ok? ¿Un sacerdote? ¿Un experto en la ley judía? ¿O un líder del Sanedrín? Sanedrín les dije que es como el Congreso, ¿no? Ellos dirigían la iglesia judía. Y la respuesta correcta es la letra B. Un fariseo era un experto en la ley, era alguien que se sabía las escrituras al revés y al derecho, sabía todos los mandamientos, sabía las historias, sabía las enseñanzas y entonces se convertía en un maestro de la ley por saber tanto. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con Saulo? Él decide hacerse fariseo. Con su vida él quiere llegar a ser un fariseo como lo era su padre. Y entonces su padre le dice, la mejor manera que tú llegues a ser fariseo es estudiar con uno de los grandes fariseos allá en Jerusalén. Aquí en Turquía no hay grandes fariseos, tienes que irte a Jerusalén y te recomiendo que estudies con Gamaliel. Así que entonces, para allá va Saulo en un barquito, cruza el mar Mediterráneo y llega a Jerusalén. Y se pone a los pies de Gamaliel para aprender la ley al revés y al derecho, y Gamaliel le enseña por años y años todos los principios de la ley judía, todos los mandamientos, todos los pasajes que él necesitaba saber. Lo que pasa entonces con Saulo es que él llega a amar tanto la ley judía que él adopta una misión. Y la misión es la de defender la pureza y la integridad de la religión judía. Creo que ya tenemos unos pasajes ahí, ¿no? Unos espacios en blanco. Saulo era de Tarso, una ciudad de Turquía. Nuestra vida con un propósito vacío. Antes de Cristo, hermanos, nuestra vida no tiene un propósito significativo. Es algo vacío, es algo humano, es algo carnal.
pero después de Cristo es diferente. Saulo era de Tarso, una ciudad de Turquía. Él pensaba que su misión era defender la pureza de la religión judía, o si quiere ponerle la integridad de la religión judía. El fariseo que puse ahí es un experto en la ley. Bien, entonces Saulo lo que él quiere es llegar a defender la ley judía y tenía lo que se decía un celo. Ahora, quiero que me entiendan qué significa la palabra celo. ¿Okay? Celo es algo que los humanos tenemos cuando queremos defender algo a capa y espada. Como que no queremos que nadie lo toque, no queremos que nadie lo manche, ¿no? Los que tienen hijas, yo nunca tuve una hija, pero los que tienen una hija a lo mejor lo comprenden, ¿no? Usted no quiere que su hija se junte con cualquier varón, no quiere que tenga novio, hasta si no, hasta que sea mayor de edad. Usted quiere proteger a su hija lo más posible, usted tiene un celo protector de su hija. Es la misma cosa que tenía Saulo. Saulo tenía un celo protector de la ley judía. Él quería que su religión fuera pura y que nadie estuviera ahí diciendo mentiras o diciendo herejías que la mancharan. Bueno, ahora pensemos en nosotros, en nuestro antes de Cristo. Todos tenemos un antes de Cristo. Nuestro antes de Cristo es similar al de Saulo, porque todos vivíamos con propósitos mundanos, bajo nuestra propia sabiduría humana, nuestra propia prudencia. Hacíamos las decisiones que creíamos eran buenas. Y lo peor de todo es que a veces pensábamos que sí, vamos a ir al cielo. Si quiere hacer un experimento esta semana, yo le invito a que haga el siguiente. Pregúntele a 10 personas que no son cristianas, pregúntele a 10 de ellas, ¿y tú crees que vas al cielo? Y varios de ellos van a decir, creo que sí, creo que no. Bueno, casi nadie va a decir creo que no. La mayoría va a decir creo que sí. Y usted le pregunta por qué, le van a decir varias razones. Pero yo le aseguro que 2 de las razones más comunes son, porque soy una buena persona. Y la otra es, porque no le hago mal a nadie. Y de ahí va a haber otras más, ¿no? A lo mejor van a decir, yo doy limosnas, yo hago buenas obras. Pero esas 2 son las más comunes. Creen que son buenas personas, ¿no? ¿Se acuerdan en la Biblia una historia de un rico que pensaba que él era bueno y Jesús le dijo, ninguno hay bueno, solo Dios. No hay ningún ser humano que califique para la palabra bueno. Nadie califica. Entonces, íbamos camino a la perdición antes de Cristo. Y hasta sin saberlo, ¿no? Hasta que nos llegó el mensaje del Evangelio, así como le pasó a Saulo. Vamos justamente a ese pasaje. Ahora estamos en Hechos 9, del 3 al 9. Y dice así: mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos. A la verdad, oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo fue levantado del suelo y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano le condujeron a Damasco. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Llegamos entonces al punto del encuentro. Este es el punto más importante de la vida de toda persona, empezando aquí con Saulo. Si usted le preguntara, o si quiere, yo en el cielo pienso hablar con Saulo bastante. Bueno, con Pablo. Y le voy a hacer muchas preguntas, ¿no? Pero yo estoy seguro que si yo le preguntara cuál fue el momento más importante de tu vida, él va a decir el camino a Damasco, cuando el Señor me vino a encontrar. Bien, vamos a llenar aquí los espacios. Dice, ¿qué pasa con ese encuentro con Jesús? Fíjese lo que le pasó a Saulo. Nos hace ver la realidad de Dios al conocerlo personalmente. Eso es lo que le pasó a Saulo. Él sabía mucho de Dios. Él sabía mucho de las Escrituras, de la Biblia. Bueno, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento, ¿no? Pero él sabía muchísimo, pero no conocía a Dios.
no tenía ese encuentro personal. Así que cuando uno tiene ese encuentro, la vida cambia. Siguiente, nos hace ver nuestra condición ante Dios, porque nos abre los ojos a nuestros que creen. Nos abre los ojos a nuestros pecados. Eso es lo que le pasó a Saulo. Saulo, cuando vio la realidad de Dios y de Jesús, no, porque le dije yo soy Jesús, le dijo. Y Saulo sabía muy bien que él odiaba a Jesús, ¿no? Que era un hereje, que era un mentiroso, y sus seguidores también merecían la muerte. Y ahora que se le aparezca a Jesús como Dios, eso en realidad lo impactó muchísimo. Y lo hizo mirarse a él. Vio su condición y vio que era un pecador y vio que, como que dice en español, trágame tierra. ¿No han escuchado eso? Que me trague la tierra. Eso es lo que él quería. En ese momento es como quien dice, yo merezco morir. Yo aquí estoy muerto. Así que le hizo abrir los ojos a sus propios pecados. Y el siguiente punto es que nos hace rendirnos a la misericordia de Dios. Y nos vuelve listos a obedecerle. Es lo que le pasó a Saulo. Saulo en ese momento, cuando Jesús le habló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, está bien duro eso de darle patadas al aguijón, ¿no? Así que Saulo en ese momento, en su interior dijo, Señor, dime qué quieres que haga. Dime, estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. Así que, en ese momento de encuentro, la vida cambia. La vida cambia. Ya llegamos hasta el 9. Muy bien. Pasemos entonces a la tercera parte. Después de Cristo. Todos tenemos un antes de Cristo, un encuentro con Cristo y un después de Cristo. Vamos a ver cuál fue el de Saulo. Dice, versículo 10, ¿no? Hechos 9, 10. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recuperó las fuerzas. Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. En el siguiente slide, sí, me faltó una, ¿no? Hay una pregunta más que les quería hacer. Cuando Saulo vio la luz que lo cegó, cuando Jesús se presentó y Saulo se dio cuenta que Jesús era Dios, Saulo usó una palabra griega, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra era Señor. Es una palabra que significa amo, es una palabra que significa mi jefe, una cosa así. ¿Cuál fue esa palabra griega que usó Pablo? ¿Estamos ahí? Sí. ¿Cuál creen ustedes que fue esa palabra griega? Kyrios. La palabra es letra C, Kyrios. ¿Okay? Y esa palabra se repite en muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, Pablo mismo más adelante dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, ¿no? Así que él usaba mucho esa palabra porque si usted no acepta a Jesús como su amo, hermano, entonces usted no es cristiano.
Usted a lo mejor es un simpatizante, pero un cristiano es aquel que le dice a Jesús Señor y hace lo que Él dice. Muy bien, ahora sí, pasamos a discutir el punto número 3. Después de Cristo, nuestra vida ahora tiene un propósito importante. Ya no es un propósito vacío, ya no es un propósito carnal. Ahora como cristianos tenemos un propósito que vale la pena. Parecido a lo que le pasó a Saulo, ¿no? Antes él perseguía cristianos, vivía según su carnalidad, pero cuando después conoció a Cristo, ahora su propósito era diferente. Ahora su propósito era servir al Señor. Era un propósito que le llenó la vida, un propósito que era genuino y que fue de mucha bendición. Dice, primera parte en sus notas, dice, Saulo fue restaurado por la obediencia de Ananías. Fíjense que Ananías era un discípulo muy devoto del Señor, pero también era humano, ¿no? Y entonces cuando Dios le dice que vaya a ministrar a Saulo, ¿qué es lo primero que la mente humana de Ananías dice? Pero yo he escuchado que él es un asesino de cristianos, es un lobo, ¿no? Señor, me estás enviando a la boca del lobo, ¿no? Pero Dios le dice, tienes que ir, es mi instrumento escogido. Ananías pudo haber hecho la de Jonás. ¿Cuál fue la de Jonás? Huir. Subirse a un barco e irse en la dirección opuesta. No. Pero felizmente Ananías era un siervo obediente. Así que aquí podemos poner en ese espacio en blanco que Saulo fue restaurado por la obediencia de Ananías. Hermanos, cuando el Señor nos dé una misión, una orden que parezca un poco peligrosa, si Él lo dice, si Él nos manda, no se preocupe que Él nos va a proteger. Bien, Saulo entonces tiene un nuevo propósito en su vida: compartir las buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús. Él quiere que todos sepan. Él quiere decir a todo el mundo, hey, estábamos equivocados. Los cristianos no son herejes. Jesús no era un mentiroso, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió y a los 3 días se levantó de los muertos. El reino de Dios está cerca. Eso es lo que él quería decir a todo el mundo. Así que ese era su nuevo propósito. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando hay un verdadero encuentro con Jesús, siempre, y eso es siempre, hay una transformación. Siempre hay una transformación. Si usted no experimentó una transformación en su vida cuando aceptó al Señor, entonces a lo mejor algo pasó ahí que en realidad no se convirtió en cristiano. Como le digo, a lo mejor se convirtió en simpatizante, pero tiene que haber una transformación. Grande o pequeña, pero la tiene que haber. Tiene usted que ahora darse cuenta de lo que es el pecado. Y tiene que usted ahora sentirse bien mal cuando peca, si es que lo hace, ¿no? Porque no podemos estar en pecado. El cristiano que peca se siente mal, tiene que sentirse mal y tiene que pedir perdón y regresar al camino correcto. Bien, entonces, ya hemos visto lo que le pasó a Saulo. Saulo, antes de Cristo, hombre vacío, hombre carnal, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Hasta él pensaba que Dios se placía de él. No les comenté una razón por la cual Saulo hacía lo que hacía. Pero hay un pasaje en Números 25, si quieres pues lo lee. En Números 25 hay un pasaje en el cual un sacerdote, me parece, mata a unas personas que estaban pecando porque había una plaga y el Señor dijo, hay plaga en medio de vosotros, saquen, erradiquen ese pecado. Y este sacerdote agarra una lanza y mata a unas personas que estaban pecando, y el Señor dijo, muy bien, voy a levantar la plaga porque ha desaparecido el pecado del pueblo. Entonces es muy posible que Saulo en esa época pensara lo mismo. Y él dijera, yo tengo que matar a los que están en herejía. Y por eso es que él mataba a los cristianos.
Así que fíjense, antes de Cristo, él vivía en esa carnalidad, él vivía con esa mentalidad, con su propia sabiduría humana. Pero después de Cristo, ahora él vive con la sabiduría de Dios, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios y siendo de bendición a todos. Hermanos, algo así tiene que pasar con nosotros. Algo así tiene que pasar, por la cual hay una transformación y tenemos una misión nueva. Y sentimos esa misión como algo que es urgente. Vamos a terminar, hermanos, con un análisis personal. Todavía tengo una pregunta más, pero antes de esa pregunta quiero hacerles otras. La primera pregunta que les quiero hacer es, y lo voy a hacer en el yo, ¿no? ¿He tenido un encuentro con Jesús? Pregúntese usted a sí mismo. ¿He tenido yo realmente un encuentro con Jesús? ¿O fue que sencillamente como que me hablaron bonito y levanté la mano y pasé al frente, pero en realidad no hubo un cambio? No cambié por dentro, solamente por fuera. O lo que pasa es que yo solamente sé mucho de Jesús, sé mucho de Dios, pero no lo conozco personalmente. ¿Qué es lo que pasa? Les cuento una ilustración rapidita. Había una persona, vamos a poner una persona famosa como, qué sé yo, Luis Miguel. Es el único que se me viene a la mente. Pero dicen, ¿no?, que había un fanático de Luis Miguel, que sabía todas las canciones de Luis Miguel, iba a todos los conciertos de Luis Miguel, se leía todos los libros y los artículos de Luis Miguel, y se entera que hay una fiesta en la ciudad, en la casa del papá de Luis Miguel, que va a ser una fiesta de su cumpleaños. Así que este fanático se va a la casa, toca la puerta, le abre la puerta al papá de Luis Miguel y le dice, Señor, quiero entrar a la fiesta de Luis Miguel. Y lo que le pregunta el papá es, muy bien, ¿y usted quién es? Bueno, yo soy el fanático número 1 de su hijo, yo sé todas las canciones, voy a todos los conciertos. Y la pregunta que le hace el papá es, yo sé, pero usted, mi hijo, ¿lo conoce a usted personalmente? Ese fanático no va a entrar a esa casa, ¿verdad? Porque no conoce a Luis Miguel. Hermanos, es la misma cosa con el cielo. Podemos saber mucho de la Biblia, mucho de Dios, pero si no conocemos personalmente a Jesús, esa puerta no se va a abrir. Amén. No importa si es católico, evangélico, pentecostal, lo que sea, lo que importa es la experiencia personal con Jesús. Otra pregunta es, ¿muestra mi vida que soy un cristiano todo el tiempo? ¿O estoy cristiano solamente los domingos? O peor, los domingos de la mañana, ¿no? ¿Muestra mi vida que soy un cristiano de lunes a domingo, de mañana a noche? Y la otra pregunta es, ¿siento la urgencia de esforzarme por Cristo siendo que su regreso está cercano? ¿Tenemos esa urgencia, hermanos, de hacer algo por el Señor, de servirle? Yo le quiero hacer una pregunta más y le voy a dar 3 opciones. Entonces aquí está la primera opción. La letra A, 5A. Ahí está. Pregunta 5. Para esta no hay un espacio ahí porque no quería que lo escribieran, sino que lo hicieran en su mente. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta al encuentro con Jesús? En lo que he estado yo hablando, predicando, yo creo que Jesús a lo mejor ha estado hablando a algunas personas. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a decir, bueno, por ahora seguiré mi vida igual que antes, pero casi me convence, hermano, de que debo entregarme totalmente al Señor. ¿Cuál es la palabra triste ahí? La palabra triste ahí es casi. ¿No? En la Biblia hay la historia de un rey que se llamaba Agripa, al cual Pablo le testificó, y Agripa dijo, uy, por poco me persuades, casi. ¿Dónde está Agripa ahora, hermanos? En el infierno. Por ese caso. ¿No? La segunda opción que les quiero mostrar, en la letra B, es, bueno, hermano, yo sé que debo aceptar el llamado del Señor, así que cuando salga de unas situaciones que tengo, me voy a acercar al Señor. ¿Ok? Ahorita no. O en inglés, not now, ¿no? Ahorita no, pero sí, yo sé que lo voy a hacer. O sea, la persona de la letra B sí está convencida, ¿no? No, la letra A no está ni convencida. En la letra B sí está convencida, pero ahorita no me quiero entregar totalmente. Y puede haber muchas razones, hermanos. Puede ser porque tengo mucho trabajo, mis hijos están pequeños, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y sabemos que algún día vamos a entregarnos totalmente al Señor, pero ahorita no. Y les dejo la tercera opción. La mejor respuesta es, hermano, hoy mismo. Y no solamente hoy. Sí. Ahora mismo voy a rendirme ante el Señor y seguir su
llamado. Así que, ¿cómo vamos a contestar, hermanos? Vamos a orar y vamos a tener